Bueno, hermanos, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, en la epístola de Efesios. En el capítulo 6, vamos a leer versos 10 al 17. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzaos los pies con el apresto del Evangelio y de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Amén. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre, gracias te damos por este momento que nos das de poder abrir tu palabra. Pedimos que seas tú, oh Dios, hablándonos, guiándonos por medio de tu Espíritu Santo a través de estos versos que hemos leído, Señor. Así que te damos gracias y ponemos este estudio, este sermón delante de ti, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, cuando miramos la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, notamos que está dividida en dos bloques o en dos partes. Nos enseña en la primera parte que quién somos en Cristo, quién somos en Cristo Jesús. Y cómo debemos comportarnos como hijos de Dios. Ahora, en los capítulos 1 al 3, el apóstol Pablo nos habla sobre las doctrinas del Evangelio, enseñándonos, por ejemplo, que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo. También nos habla que fuimos predestinados en amor por el Padre. También vemos que él nos habla de las doctrinas de la redención, o que fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo. También habla que somos salvos por gracia, por medio de la fe en Cristo Jesús, y no por las obras, para que nadie se gloríe. Son doctrinas que son importantes como fundamento, fundación de lo que es nuestra creencia o la religión cristiana. Ahora, también no solo con esto, el apóstol Pablo, en su segunda parte, que podemos ver del capítulo 4 al 6, nos habla de la vida práctica del cristiano. Ya teniendo quién somos en Cristo Jesús, también nos indica en cómo ahora debemos de vivir estando en Cristo Jesús. Por ejemplo, vemos en el capítulo 4, verso 1, donde nos dice: os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, guardando la unidad en el Espíritu. Eso es algo que el apóstol Pablo siempre hacía énfasis en, que andáramos o que viviéramos o que nos vistiéramos como es dignos del Evangelio. Ahora, la vida cristiana, hermanos, no es solo de saber teología, no es solo de ir a una iglesia, no es solo escuchar predicaciones.
Y todo esto sí es necesario. Es necesario que el pueblo de Dios, que los hijos de Dios estudien la Biblia, estudien teología, se preparen en el conocimiento de la palabra, ya que esto fue algo que los apóstoles siempre inculcaban a los lectores a estudiar las Escrituras y crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero nuevamente la vida cristiana no es solo de conocimiento. No es solo de conocer la Biblia de pasta a pasta. Algo que la Biblia nos llama y siempre nos dice que tenemos que hacer no solo oidores de ella, sino hacedores de ella. La vida cristiana es de conocer a Dios, su palabra, y vivir como es digno del Evangelio. Eso es algo que tenemos que tener siempre en mente para no ser solamente personas religiosas. Ahora, continúa entonces el apóstol Pablo en el capítulo 5 y nos dice que debemos andar en amor así como Cristo nos amó a nosotros. También habla con respecto a los matrimonios, con respecto a la familia. En el capítulo 5 habla a los matrimonios, dice: casados estén sujetos a sus maridos como al Señor. También habla a los maridos, dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Y no solo ahí, también nuevamente habla con respecto a la relación entre los padres y los hijos. Le habla a los hijos y les dice que nuevamente debe obedecer a sus padres. Lo deben obedecer a sus padres y honrar a sus padres. A veces vemos que los padres le sacan a los hijos: tienes que obedecerle, honra al Señor. Tienes que honrar porque esto es lo que le agrada al Señor. Aunque también se le olvidan a veces que hay una parte para ellos, que también les dice: no desesperéis a vuestros hijos. Y ahí es algo muy importante que nuevamente, ahora cuando dice no desesperéis o no provoquéis a ira a vuestros hijos, es muy importante. Lamentablemente a veces los padres pueden sentir que ellos solo ellos tienen la razón porque son los padres. Pero nuevamente tenemos que actuar con justicia, tenemos que actuar con verdad, aun cuando estamos corrigiendo o dirigiéndonos a nuestros propios hijos. Porque de ahí también, hermanos, el Señor ve la importancia de dirigir esta porción a los padres y a los hijos, porque es necesario que dentro de la familia del Señor hayan familias saludables. Así que vemos entonces en el libro de Efesios nuevamente nuestra postura o quién somos en Cristo, pero también podemos verlo en cómo tenemos que vivir como creyentes. Ahora, hablando sobre la relación que tenemos en Cristo, tenemos también ahora una responsabilidad como hijos de Dios, vivir como es digno del Evangelio. Y ahora llegando entonces a las instrucciones finales, si vemos el capítulo 6 de esta carta o esta epístola a los Efesios, el apóstol Pablo sabe que la vida del cristiano es complicada, ya que hay una batalla, hay una lucha, que se levanta contra el cristiano de parte de estos poderes espirituales que tratan de hacerle caer al cristiano en las trampas del enemigo. Y eso es muy lo que tal vez podemos ver en estos versos. Vemos en el verso 10, donde nos dice, y empezamos con los versos de este día, donde dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Con esto el apóstol Pablo nos alienta y nos recuerda que el creyente no está enfrentando o que no va a enfrentar este mundo solo, no va a enfrentar estas potestades solos. Más bien, el apóstol Pablo nos recuerda, ya que anteriormente lo había mencionado también con respecto al poder de la fuerza del Señor, cuando habla de la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Que el mismo poder que resucitó a Cristo es el mismo poder entonces del cual nosotros nos tenemos que fortalecer y así entonces estar firmes en los momentos cuando estamos siendo atacados y no de una manera violenta, sino atacados en nuestro pensar, en nuestros sentimientos, en nuestros deseos. Cuando está esa lucha, tenemos que entonces apelar o aferrarnos al Señor y el poder de su fuerza, no en la nuestra. Ahora, el rey David en su Salmo 84 dice: bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas. Bienaventurado, y hablándole a Dios, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, porque ahí están nuestras fuerzas, de ahí vienen nuestras fuerzas. Nosotros en verdad, hermanos, no somos personas fuertes. Algunos pueden decir: no, yo soy de carácter fuerte, yo soy una persona fuerte. No, somos débiles, somos seres débiles, frágiles. Y si ahora, para vivir la vida cristiana, si hay alguna fuerza en nosotros, no es que emana de nosotros, no es que sale de nosotros, no es que nace de nosotros, sino más bien ha sido dada por Dios, por medio de su Espíritu Santo, para preservarnos y así entonces poder perseverar hasta el fin, permaneciendo firmes en Él y no en nuestras propias fuerzas. De otra manera, hermanos, seríamos presa fácil para el enemigo, como lo son los incrédulos, pero teniendo nosotros entonces a Dios de nuestro lado y Él dándonos todo lo necesario para permanecer firmes, entonces ahora podemos resistir y tenemos que, como dice aquí el apóstol, vestidos de toda la armadura de Dios. Ahora, cuando vemos esta porción, vemos que hay una tendencia de agarrar estos versos y hablar de una guerra espiritual, aún de una manera ya no tan espiritual, sino que ya se vuelve física. Tenemos falsos maestros que también enseñan en algunos lugares de que somos guerreros poderosos de Jehová, que nosotros tenemos autoridad, que nosotros tenemos el poder para pelear contra estas huestes de maldad. Y en verdad lo que enseñan es que estas personas enseñan que debemos orar con fervor, que debemos orar con fe, que tenemos que decretar, que tenemos que atar a estos huestes de maldad, al mismo diablo. Y a veces resultan en sus oraciones, empiezan a orar: Padre nuestro que estás en el cielo, empiezan hablando con Dios y resultan o acaban hablando con Satanás, en vez de dirigir su oración hacia Dios. Ahora, no es que así sea, pero vamos a ver tal vez un ejemplo de algo similar a lo que dicen. Por ejemplo, sus oraciones: diablo asqueroso, te reprendo en el nombre de Jesús, no tienes arte ni parte en este lugar. Te mando que dejes ir a tal persona, te ato con cadenas espirituales, yo te lanzo a ti y a tus demonios de regreso al rincón más profundo del infierno. Ahora, esos son algo parecido, no estoy diciendo que esa es la oración. Ahora, cuando vemos todo eso, sí tenemos que, uno dice, ¿hasta qué punto estos hombres conocen la palabra? Se creen los grandes guerreros de Jehová, que tienen el poder de Jehová, pero en verdad no tienen el poder de Jehová y no son guerreros de Jehová. Más bien, si vemos la epístola de Judas, verso 8, que dice: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores, que son los falsos maestros, mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores.
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Ahora, si vemos entonces, hermanos, si vemos al ser humano y vemos ya en la esfera espiritual a estas potestades sí tienen poder. Tienen un poder limitado. No vamos a decir que compiten contra Dios de ninguna manera. No, Dios es todopoderoso. Y estas más bien son títeres o agentes, son agentes que Dios usa para cumplir su voluntad, para cumplir sus propósitos. Vemos en el libro de Job, vemos a un Satanás teniendo el permiso de Dios para que hiciera lo que Dios le dijo: hasta ahí llegas. Aún los límites le puso el Señor. Así que estos entes no son soberanos, no hacen su propia voluntad. En cualquier cosa que suceda, necesitan tener la autorización de nuestro Padre Celestial. Y por eso uno se pregunta: pero ¿cómo es que estas personas hablan con el demonio en vez de hablar con el Padre? Con el Padre, que es soberano, que tiene potestad sobre todas las potestades, sobre todo imperio. Y se ponen a hablar con estos que en verdad no pueden cambiar lo que en verdad van a hacer, ya que fue nuevamente voluntad del Padre también. Ahora, vemos entonces que estas personas hablan lo que no saben, empiezan a hablar de una manera grosera con estos seres espirituales. Vemos, como dice aquí, que ni aún el arcángel Miguel no dijo maldición contra estas personas. Pero aquí los seres humanos, diablo chuco, asqueroso, le dicen cualquier cosa. Ahora, ahí hay un peligro, porque nuevamente dice que blasfeman contra estas potestades superiores. Ahora, sí, hermanos, tenemos que entonces comprender que el cristiano sí tiene un poder, pero no es un poder de él mismo, de sí mismo, es un poder de Dios. Ahora, no es para luchar contra estas potestades, no es así en la oración como lo hacen estos individuos, sino más bien vamos a ver cómo es que tenemos este poder y cómo debemos usarlo correctamente. Ahora, el poder del Señor es todopoderoso, Él es soberano. No podemos dudar eso. Entonces, tenemos que reconocer que entonces el poder es únicamente del Señor. Él es quien ha vencido y a Él se le ha dado toda potestad y toda autoridad. A nosotros, más bien, se nos manda a que nos vistamos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para entonces estar firmes contra las acechanzas del diablo. El creyente es llamado a vestirse de cierta vestimenta. Pablo constantemente nos habla de esta vestimenta, como lo he mencionado, y vamos a ver algunas porciones, Colosenses 3, 12 y 13, donde él nos dice: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Ahora, esta es parte de la vestimenta. Como dice: vestíos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, benignidad, de humildad, mansedumbre, de paciencia. Ahora alguien dirá: bueno, ¿cómo es esto vestimenta? Bueno, vamos a ir viendo. Efesios 4, 22, 24. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad de la verdad.
Ahora, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo nos vestimos? Entonces, bueno, el verso 25 de ese mismo capítulo, más adelante nos dice entonces, desechando toda mentira, airaos pero no pequéis, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, el que hurtaba no hurte más, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. Y continúa, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldicencia, toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Esto es vestirse del nuevo hombre. Esto es vestirse del nuevo hombre y despojando las vestiduras o la vestimenta del viejo hombre que nos hacían estar en enemistad con Dios. Pero ahora en Cristo nos dice, vestíos como hijos escogidos de Dios, como es digno del Evangelio. ¿Haciendo qué cosas? Lo que acabamos de mencionar. Romanos 13:14 también nos dice, vestíos del Señor. Vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Si vivimos entonces lo que nos acaba de decir el apóstol Pablo, dejando todas estas obras o deseos de la carne, al dejarlas, nos estamos vistiendo de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, cuando dice vestíos, nos está diciendo compórtense. Vivan como hijos de Dios. Vivan como el Señor Jesucristo vivió en esta tierra. Así que la vestimenta del nuevo hombre, del creyente, se convierte ahora en armadura de batalla. Y debe vestirse no con un poco o con porciones de la armadura. No, dice vestirse con toda la armadura de Dios. Es decir, de cabeza a pies. Para estar firme contra las acechanzas o estrategias del diablo. Ahora, esto de estar firme se repite 3 veces en el capítulo 6. En el verso 11, en el 13 y 14. Y tiene el mismo concepto del término andar, del que se habla o se menciona en los capítulos 4 y 5. Por ejemplo, 4:1 dice, pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamado. 4:17, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Capítulo 5, verso 15. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La imagen entonces aquí de andar da paso a la metáfora de un soldado que permanece firme o en su posición en medio de la batalla. En medio de la batalla. Si andamos entonces como debe de ser, si andamos digno de la vocación con que fuimos llamados, si andamos no como los gentiles, si andamos diligentemente, no como sabios, no como necios, sino como sabios, entonces estamos firmes como el soldado que guarda su posición en medio de la batalla. El creyente entonces debe vestirse de toda la armadura de Dios para estar firme contra los ataques estratégicos del diablo. No crean que el enemigo se dice a la deriva solo a hacer lo que no. Lo que él hace es meticuloso, lo hace estratégicamente, buscando cómo devorarnos, como dice que él anda como el león rugiente, buscando a quién devorar. Ahora, como regla de combate, uno no puede subestimar al enemigo. Pablo sabía quién era el enemigo.
Y nos hizo saber para que también nosotros no caigamos en el error de subestimar al enemigo. Verso 12 nos dice, porque no tenemos lucha. Que tenemos una lucha, hay una lucha. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Ahora, todos estos términos se refieren a los seres espirituales poderosos que constituyen a lo que conocemos la potestad del aire, donde gobierna Satanás, Él es el príncipe de este mundo. Primera de Juan 5:19 nos dice que el mundo entero está bajo el maligno. También lo vemos en Efesios capítulo 2, verso 2. Que dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El maligno opera en los hombres que no tienen a Cristo. Y lo que hacen estos hombres, lamentablemente, también nos afectan a nosotros porque vivimos en este mundo, en esta tierra, junto con ellos. Entonces, ¿qué pasa? Estos hombres son gobernados por el maligno, viven su vida deleitándose en el pecado, promueven el pecado, buscan la manera en que todos puedan pecar felizmente, pero los hijos de Dios se oponen a eso. Deben oponerse a eso. Porque no va con su nueva naturaleza. Es algo al que ahora hay una enemistad entre el mundo y con los hijos de Dios. Y esa es la lucha. Esa es la lucha constante que tenemos. Esa es la lucha, la influencia del mundo para con nosotros. Claro, alguien puede decir, yo no soy influenciado. Está bien, gloria a Dios. Pero el propósito de Satanás es de influenciar a este mundo y hacer que el mundo caiga o se mantenga a los pies de él, sirviéndole a él, ya que igual el mundo ya se encuentra como esclavos del pecado, esclavos de Satanás mismos. Nosotros dice que fuimos trasladados del reino de las tinieblas a la luz admirable, al reino de luz, al reino de los cielos. Y por eso, hermanos, tenemos que estar firmes, tenemos que velar, tenemos que ser sobrios para poder entonces discernir lo que está pasando a nuestro alrededor y no entonces participar en estas obras de las tinieblas diciendo, no está tan mal, no es pecado. La Biblia no dice en sí que es pecado, pero si sabemos que es algo que no le trae gloria a Dios, entonces no nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si no es para la gloria de Dios, no me conviene. Si no es para la gloria de Dios, no nos conviene. Ahora, pero a pesar que estamos también en este mundo, nosotros no somos de este mundo, no somos hijos de desobediencia, somos hijos escogidos de Dios y por tanto tenemos que vestirnos como hijos escogidos de Dios. Y para esto es necesario que también muramos a nosotros mismos. Tenemos que morir a nuestro orgullo. Tenemos que morir a nuestro yo. Tenemos que morir para que Él viva en nosotros. Para que el fruto del Espíritu Santo brote de nosotros. Y para no satisfacer entonces los deseos de la carne. Claro, la carne quiere vivir. Pero tenemos que hacer morir los deseos de la carne y en verdad más bien pedirle al Señor que nos ayude a poder entonces vivir o en sí dar ese fruto del Espíritu Santo a su debido tiempo. Ahora, en los siguientes versos, Pablo usa la imagen de la armadura de un soldado romano
para describir o ilustrar la armadura de Dios en el creyente. Si notamos en el verso 14, donde empieza entonces a darnos algunas herramientas o algunas partes del uniforme o de la armadura del soldado, donde nos dice entonces en el verso 14, ceñíos, estad pues firmes, ceñíos vuestros lomos con la verdad. Ahora el cinturón de cuero del soldado romano sostenía sostenía y protegía la parte inferior del abdomen, es decir, su cinturón, por ejemplo. Y esto mantenía su túnica ceñida, bien sujeta, para no estar todo flojo y estar preparado, no tener algo que le impidiera a batallar. Era un uniforme muy bien puesto, y esto alguien dijera, bueno, solo era el uniforme, también eran buenos soldados, peleaban muy bien, pero también en esto era necesario tener un uniforme adecuado para poder pelear bien. Entonces vemos entonces que esta túnica ya ceñida también tenía para poner su espada, y por eso Pablo parece tener aquí en mente la seguridad que proviene de confiar completamente en la palabra de Dios. Jesús dijo en Juan 17:1, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Así que nuevamente vemos cómo esta parte del uniforme o del uniforme del soldado era de ceñir los lomos con la verdad y estar preparados entonces. Ahora continúa y dice, y vestidos con la coraza de justicia. La coraza de justicia en sí era algo que cubría, una cubierta resistente de metal que sirve para proteger el pecho y la espalda del soldado. Tenía que estar protegido por cualquier, ya sea espada o flechas que le hayan, como que lo hubieran atacado, pero tendría que estar bien protegido. Así que los creyentes son protegidos por la justicia, como dice aquí, vestidos con la coraza de justicia. Pero ¿la justicia de quién? ¿De ellos mismos? De ninguna manera, sino solo por la justicia de Cristo que le ha sido imputada al creyente, y ahora entonces pueden hacer frente a las acusaciones del diablo. Claro, nosotros como seres humanos vamos a fallar nuestra justicia, y en verdad no tenemos justicia, no hay justicia en nosotros. Los fariseos eran hombres que supuestamente vivían y hacían obras de justicia, pero Jesús mismo le dijo que eran en verdad hipócritas, no eran obras de justicia, es que en verdad no eran agradables a Dios, que eran como que ellos mismos eran como tumbas blanqueadas, que en verdad por fuera estaban bonitas, pero por dentro llenos de huesos de muertos. Así que no son en sí buenas obras, hermanos, que justifica al hombre. Por eso tenemos que decir que el cristiano o el creyente no puede buscar ninguna protección o justicia en ninguna de sus obras. La única manera que tendrá protección o esa justicia en Él es confiando y viendo la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Y esto es el Evangelio de salvación, que somos justificados, no declarados inocentes, sino justificados por la sangre de Cristo, por el Evangelio de Cristo, por el sacrificio de Cristo. Ahora, también entonces vemos y continuamos con esta vestimenta del soldado. Verso 15 dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio. Esto es muy interesante, hermanos. Es maravilloso ver cómo el apóstol Pablo pone este verso acá, o estas palabras, el calzado de los pies y del Evangelio. Ahora, las sandalias del soldado romano le daba estabilidad y protección en batalla al soldado.
Entonces, ¿cómo es que el Evangelio nos trae estabilidad y protección en la batalla? Bueno, hermanos, con el Evangelio de la paz nos da la confianza y seguridad que ahora estamos en paz con Dios y que aun cuando predicamos el Evangelio, los hombres también pueden llegar a estar en paz con Dios. Y ahí es entonces que podemos decir, Cristo es nuestra paz. Él es mi paz. Porque no estamos confiando en nuestras propias fuerzas, no estamos confiando en nuestra justicia, de la cual no hay ni una, y es más, ni por ninguna obra de la ley será justificado el hombre. Ahora viendo esto, ¿qué es lo que entonces nos da la paz? Bueno, nos da la paz que estamos entonces ahora en paz con Dios. Cuando el hombre está en paz con Dios, ya puede sentir verdadera paz en sí mismo. Porque de nada le sirve decir estoy en paz y al final recibir la ira de Dios. Eso no es manera de vivir, sabiendo que la ira de Dios está sobre los impíos. Entonces uno deseara que todos los que escuchan el Evangelio pudieran llegar a tener esa paz, aceptando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, algo interesante, que el Padre entonces, si ve la justicia de Cristo en nosotros, ¿qué pasa entonces cuando el cristiano, el creyente peca o le falla? Porque le vamos a fallar. Tenemos que ser sinceros. Vamos a fallarle al Señor. ¿Qué pasa entonces con ese evangelio que hemos creído? ¿Qué pasa con esa paz que debemos sentir? Bueno, si recordamos entonces la justicia imputada en el creyente, entonces eso es lo que trae entonces esa paz, porque hemos sido justificados. Pero ¿qué si pecamos? ¿Será que tenemos que entonces afligirnos, temer que ya no somos salvos? No. Nuevamente tenemos que recordarnos que la palabra del Señor, que el Evangelio no es por obras para que nadie se gloríe. No es porque te portas bien, vas a ser salvo. No es porque nos portamos bien, vamos a ser salvos. No es por obras para que nadie se gloríe. Y es más, muchos podrán querer venir delante del Señor en aquel día. Señor, en tu nombre hicimos esto. En tu nombre predicamos. En tu nombre hicimos tal cosa. Y Él les dirá, no los conozco. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Así que no son nuestras buenas obras, ni son nuestras malas obras que cometemos o el pecado que cometemos, sino en que si Dios ha tenido misericordia de nosotros, si Él desde antes de la fundación del mundo nos predestinó para ser sus hijos amados, si Él antes de la fundación del mundo nos eligió para ser sus hijos. Ahí descansa. Ahí es el meollo de que si somos salvos o no. Claro, el Espíritu Santo va a hacer la obra redentora en nosotros y nos va a ir moldeando conforme a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Así que no estamos diciendo que si es salvo, viva como quiera. No. Si usted quiere vivir como quiera, hágalo. Hágalo. Pero ahí es donde vamos a ver fruto si en verdad ha sido regenerado o no. Claro, no estamos diciendo que un regenerado nunca va a pecar nuevamente. Lo que estamos diciendo es que cuando un hijo de Dios reconoce que no merece la salvación, su deseo más grande es no fallarle a su Señor. Y al hacerlo, el Espíritu Santo entonces redarguye ese corazón y trae al Hijo de Dios al arrepentimiento. Y no vive como quiere. Quiere vivir como demanda su Señor, como demanda su amo, como demanda aquel que lo salvó, no habiendo merecido. Así que, hermanos, podemos entonces estar confiados, tener esa paz en el mensaje del Evangelio, en el Evangelio mismo que trae salvación a los hombres.
Seremos salvos nuevamente por la vida de nuestro Señor Jesucristo y no por la propia nuestra. Aún así, hermanos, sabiendo esto, el enemigo puede ser persistente y puede continuar atacando nuestra fe. Quiere hacernos dudar. Quiere que vivamos sintiéndonos derrotados, aunque Él es el derrotado. Él fue el que fue derrotado por Cristo en la cruz. Y sí, siempre tenemos que reconocer que tiene un poder limitado para aún ejecutar y nuevamente cumplir los propósitos de Dios que aún hacen falta. Entonces, verso 16 dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del maligno. Esos dardos, hermanos, ¿a cuántos de nosotros no nos han hecho estragos en nuestra mente? ¿A cuántos de nosotros no nos han turbado nuestros pensamientos? Ahora, esos dardos dice que todos pueden ser apagados. Pueden ser apagados con el escudo de la fe. Ahora, el escudo romano era hecho de madera y lo usaba muchísimo. Era una madera sólida, fuerte. Y cuando se sumergía en agua antes de batalla, sabiendo que en ese entonces siempre habían flechas que las encendían a fuego y con eso atacaban. Bueno, al sumergirlas en agua estaban listas para así proteger al soldado con esas flechas o dardos encendidas con fuego por el enemigo. Entonces, estando mojadas, esos dardos o esas flechas no quemaban entonces al soldado ni el escudo. Y no permitía que entonces se expandiera ese fuego. Que al final, si vemos, un fuego puede destruir una ciudad, puede destruir, casas, ciudades por completo, que era algo que hacían mucho en ese entonces. Ahora, claro, no usan flechas, ahora usan armas, metralletas, metralladoras, pistolas, tanques, lo que sea. Ahora, tal vez uno dice, bueno, ¿ahora qué puedo usar para protegerme en eso? Bueno, recordemos que no es literal que él esté hablando del escudo del soldado. Nuevamente lo usó de una manera, en una metáfora, simbólicamente en cómo entonces tenemos que usar el escudo de la fe para entonces apagar los dardos de fuego del maligno. Ahora, y aunque a veces entonces entendemos todo eso, llegamos a puntos en nuestras vidas que dudamos, que cuestionamos. Y llegan estos dardos del enemigo y son tan constantes que pueden hacernos dudar de que, bueno, si por ejemplo nuestro comportamiento, o dicen, yo no sé si soy salvo. A veces podemos juzgar mal a uno de nuestros hermanos y decirle, bueno, yo no sé si es salvo. Empezamos a dudar. También podemos llegar a dudar no solo de nosotros aquí, sino también podemos empezar a dudar de Él mismo, de Dios mismo. Que si de verdad Él es quien dice que es. Y entonces podemos llegar aún hasta cuestionar su carácter y propósitos en nuestras vidas. Muchos podrán decir, Señor, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué has permitido esto si yo te sirvo, yo te sigo? Y le ponemos ahí cosas que nosotros pensamos que esmeran, que no nos pasen cosas negativas o malas en nuestras vidas. Pero sabemos, hermanos, que Dios hará conforme a su propósito. Ahora, el escudo nuevamente es algo que nos protege de esos malos pensamientos. Cuando el enemigo tire dardos de fuego, debemos protegernos con ese escudo de la fe. Ahora, 1 de Juan 5:14 dice, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que hemos vencido al mundo, nuestra fe.
Lo voy a leer nuevamente. Primera de Juan 5:14. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe es la victoria. Nuestra fe, la que Dios nos ha dado como un don, como un regalo para preservarnos, para poder entonces permanecer firmes, es nuestra fe. Esa es la victoria que tenemos. Nuestra fe. Y no es de nosotros, sino es un don de Dios. Es un don de Dios. Y aunque a veces entonces no entendamos, hermanos, lo que nos pasa, y a veces no sabemos qué hacer, ni qué pensar, a dónde ir, con quién hablar, si mantenemos nuestra fe que el Señor nos ha dado, llegaremos a la conclusión a decirle: Señor, tú sabes lo que haces. Tú sabes lo que yo necesito. Tú sabes, oh Dios, cómo esto va a traer gloria a tu carácter. Tú sabes cómo esto va a hacer o lo vas a usar para expandir tu reino. Tú sabes, Señor, y por eso lo haces conforme a tu voluntad. Y nos recordará entonces el Espíritu Santo Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Si somos hijos de Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Si somos, nuevamente, como dice aquí, hermanos, se los voy a leer nuevamente, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Esto es, a los que, conforme a su propósito, han sido llamados o son llamados. Ahora, regresando nuevamente a Efesios 6:17, continúa y dice: tomad entonces el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ahora notemos aquí, dice tomad. Refleja entonces que el casco o el yelmo y la espada eran entonces dados al soldado. Eran dados al soldado en el momento de una batalla. En el momento que venía a atacar al enemigo, se preparaban y eso se les era dado a ellos. Ahora, este verbo tomad es apropiado para la dádiva de la salvación que hemos recibido. La salvación es un regalo que no merecíamos de parte de Dios mediante la fe en Jesucristo. Como dice, por gracia sois salvos. Por gracia sois salvos. Entonces, hermanos, confiemos en la fidelidad, en el carácter de nuestro Dios, en su promesa que Él nunca ha fallado. Y nuevamente tomemos entonces el yelmo de la salvación. La salvación ha sido dada gratuitamente a sus hijos, no mereciéndolo nosotros. Ahora, Efesios 1, 13 y 14 dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad del evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras o la garantía de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Entonces, algo similar en 2 de Corintios 1:22, que dice: el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, nuevamente, que son las garantías del Espíritu en nuestros corazones. Si el Señor entonces ha sellado a sus hijos, le ha puesto la estampilla, le ha puesto, sí, que son las arras o la garantía de su promesa, entonces, hermanos, teniendo al Espíritu Santo en nosotros como creyentes, tenemos la garantía que somos salvos.
Y si tenemos la garantía de que somos salvos, hermanos, ¿qué temor vendrá a los hijos del Señor? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién o qué nos separará del amor de Cristo? Finalmente nos dice que tomemos la espada del Espíritu Santo. Ahora, muchas personas dicen que la Biblia es la espada del cristiano. Me recuerdo, dicen, ¿trajo su espada? Sí, aquí está mi espada. ¿Está afilada o no está afilada? Sí, aquí la tengo afilada. Esta espada, ¿ok? Ahora, la Biblia dice que la Biblia o la Escritura, la palabra de Dios, es la espada del Espíritu. Pablo nos dice también, aquí, que la palabra es la espada del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo quien hace la obra en cada uno de nosotros. Es el Espíritu quien hace la obra en cada uno de nosotros por medio de la palabra. Podemos predicar la palabra, pero nosotros no hacemos nada con el individuo. El que hace la obra por medio de la palabra es el Espíritu Santo que está en sus vidas. Por eso, hermanos, no podemos criticar al criado ajeno, no podemos agarrarlo del pescuezo o de acá y decirle cambie, no, o acepte a Jesucristo. No, de ninguna manera. Es Dios del cuello. No podemos agarrarlo del cuello y decirle, bueno, usted tiene que hacer. No, es el Espíritu Santo y Él va a usar la palabra, ya sea la Biblia misma o la predicación, para llegar entonces y obrar en cada uno de nosotros conforme a su voluntad, conforme a sus propósitos en cada uno. No podemos esperar que todos estén bajo el mismo propósito. Yo no sé qué propósitos tiene Dios con usted, tampoco saben ustedes el propósito que Dios tiene conmigo. Pero el Espíritu Santo hará su obra para cumplir en nosotros ese propósito de Dios. Y va a ir perfeccionándonos hasta el día de su venida. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Lo que cualquier predicador, expositor no puede hacer, la Escritura lo hace por medio del Espíritu Santo. El Espíritu lo hace por medio de las Escrituras. Como dice al final, dice, discierne los pensamientos. Yo no sé qué están pensando ahorita. Yo no sé cuáles son sus intenciones. Ustedes no saben qué estoy pensando, cuáles son mis intenciones, pero el Espíritu Santo sí lo sabe. Y si soy hijo de Dios, me va a martillar, me va a meter en el fuego, me va a martillar. Si hay algo en mí que a Él no le agrada, me va a ir podando, me va a ir formando hasta que llegue a la semejanza de su Hijo, de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, cuando se levante lucha contra nosotros o contra el creyente, el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de Dios para así contraatacar las acechanzas, los dardos de fuego, no cualquier dardo, sino de fuego, para poder entonces tener un efecto más grande en contra de los hijos del Señor. Entonces, el Espíritu Santo es como guarda a los hijos de Dios, para que puedan entonces los hijos de Dios permanecer firmes, estar firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Porque de que hay una lucha, hermanos, espiritual, como dice aquí, lo hay. Lo que pasa es que a veces no lo hablamos mucho o no lo pensamos suficiente y pensamos que estamos en medio, que está neutral, que somos solo nosotros. No, hay
una lucha y hay potestades que quieren nuevamente hacernos caer. Hay potestades que se levantan contra la iglesia, contra los hijos de Dios. Y ahí es donde el apóstol Pablo nos dice: hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Ahora, ¿cómo podemos hacer todo esto, hermanos? No le estoy diciendo que es fácil, pero ¿cómo podemos, si nos cuesta hacer esto, o si lo estamos practicando, de todas maneras, dice aquí el verso 18 para finalizar: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oremos los unos por los otros, hermanos. Oremos para que el Señor haga su obra y su voluntad y cumpla sus propósitos en nuestras vidas y en la vida de nuestros hermanos. Hermanos, pidámosle al Señor nuevamente que nos dé las fuerzas, que nos ayude a entender que no estamos solos, Él está con nosotros, pero que nos ayude a nosotros reconocer que lo necesitamos a Él en todos nuestros días, en todas nuestras circunstancias y en todo lo que vivimos. Oremos, hermanos. Bendito y amado Padre, te damos gracias, oh Dios. Gracias, Señor, por dejar estos versos aquí plasmados, Señor, donde nos recuerdas que, Señor, estamos en una lucha continua, una lucha incesante, Señor, con estas potestades de maldad. Que estas potestades, Señor, se levantan contra tus hijos, contra la iglesia, pero tú nos dices que no temamos. Más bien, Señor, nos pides y nos dices que nos vistamos con toda la armadura tuya para así poder resistir estas acechanzas del enemigo. No lo hacemos en nuestras propias fuerzas, Señor, sino como dice el apóstol Pablo, en tu Hijo y en el poder de su fuerza. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.